Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que tengan un excelente día. Yo soy Nadia Flores, por si no me conoces. ¿Y cómo andan el día de hoy? Miren, yo ya me tomé mi cafecito, bueno, me lo estoy tomando. Espero que si tú también te lo estás tomando, pues saludcita. Y bueno, el día de hoy, fíjate que te traigo un tema interesante que me gusta, que se trata de la organización de los gastos de la casa. ¿A qué me refiero con los gastos? Pues gastos fijos como la luz, el agua, el internet, porque ahorita ya también es una necesidad. ¿Y qué otra cosa más puede ser? Pues lo que tú consideres que sea un gasto fijo, la gasolina, el médico, las salidas. Y bueno, ¿por qué traigo este tema? Bueno, les pongo en contexto. Fíjense que está pasando algo en mi familia que me parece un poquito delicado porque pues me comentaron que un familiar tenía una deuda del agua de 26,000 pesos. Y yo me pregunto, ¿por qué se debe tanto dinero de agua? No se pagó cada mes, cada bimestre, porque el pago del agua es cada bimestre igual que la luz. ¿Qué fue? O sea, ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo sin pagar? Porque no lo consideran un gasto fijo, no lo consideran un gasto necesario. Yo sé que ahorita la situación está un poquito complicada. Fíjense que es algo que sí me molesta. Pues en la familia no se habla de este tipo de temas económicos y siento que es algo muy importante enseñarles a nuestros hijos a manejar sus finanzas, sus gastos. Que no nada más reciban el dinero y ya me lo gasto en lo que se me da mi gana sin contemplar pues si tengo algunos gastos fijos. Entonces, yo era una de esas personas, déjenme decirles. Yo no tenía una educación financiera, pero para nada. Mi mamá, o en mi casa, que en este caso pues es mi mamá, porque pues mis papás están separados, entonces yo viví con mi mamá. Y pues mi mamá, ¿qué era lo que hacía? Y no la estoy juzgando, para nada, o sea, dejemos ese lado. Ella lo hizo así porque así lo aprendió y así ella se enseñó. Entonces mi mamá era de las personas que solicitaba un crédito y pues empezaba a pagarlo bien, pero ya después lo dejaba de pagar. Entonces yo crecí creyendo que eso era normal. Y por supuesto, mis primeros créditos pues fueron un fiasco. ¿Por qué? Porque terminé quedando mal, no pagué, me hice la loca, porque yo pensaba que eso era lo normal. Mi mamá todo solicitaba crédito, todo, porque pues no tenía ese hábito del ahorro y no tenía ese hábito de pagarlo de contado. Entonces yo igual, pues así lo aprendí. Pero cuando me caso y cuando llego con mi esposo, pues resulta que a él no le gusta comprar nada de crédito. A él le gusta comprar las cosas de contado. Y eso al principio me chocó porque yo digo, bueno, ¿qué es esto? Es algo diferente totalmente, ¿no? Pero a la larga, pues conforme va pasando el tiempo me voy dando cuenta que eso estaba bien porque entonces los intereses no los estaba regalando. Finalmente los intereses es dinero que tú regalas. Si no tienes algo para comprártelo de contado, es mejor que te esperes, que comiences a ahorrar, que hagas una estrategia de ahorro para que puedas comprar eso. Entonces el día de hoy yo te vengo a traer este método que es de los sobres, este sistema de sobres. Sobrecitos así blancos o, pues sí, sobres blancos o amarillos, de los que tú tengas. En caso de que no quieras usar sobres, pues también puedes utilizar bolsitas y ya adentro tú le pones un papelito para saber de qué va a ser ese sobre que tú vas a juntar. Cuando me fui a Manzanillo, sí estaba pagando renta, sí estaba pagando luz, sí estaba pagando agua y sí estaba pagando, ¿qué otra cosa tenía? Internet. Entonces, lo primero que tienes que hacer es poner en una libreta, en una hoja, en donde tú quieras para organizarte, poner gastos fijos. ¿Cuáles de estos gastos fijos pueden ser? Renta, si estás rentando casa,
internet, luz, agua, predial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la renta, yo pagaba 3,500 de renta mensuales. Si tengo que pagar 3,500 mensuales, entonces esto lo dividía en dos. Y de mi quincena, yo tenía primera quincena. Si en tu caso te pagan por semana, pues ya lo acomodas por semana. La cuestión es que tú lo tienes que dividir en los pagos que a ti te realizan. Entonces, yo esto lo tenía que dividir por 1,750. 1,750. Y para esto, pues tenía un sobrecito. Aquí, este sobre, bueno, aquí dice algo, dice mi nombre y gracias. Pero, por ejemplo, en los sobres tú le puedes poner, es que no tenía más sobres, oigan. Pero les quería hacer el ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí entonces tenía que poner renta de casa. En este sobre yo ponía mis 1,750 pesos por quincena. De esta forma, al momento que me llegara la mensualidad, pues ya nada más lo sacaba de mi sobre y lo pagaba. ¿Sí? Ahora, lo siguiente. Internet. Internet creo que pagaba 400 pesos. 400 pesos, esa sí es mensual. Gasto mensual, ¿verdad? Entonces, gasto mensual. Cada quincena yo tenía que ahorrar 200 pesos. Ahí están. 200 pesos. Si tú no tienes sobres y no quieres usarlos, no te preocupes, para eso están las bolsitas. Puedes poner internet. Listo. Aquí ya nada más coloco en mi bolsita, coloco ya los 200 pesos. Y estos de aquí yo ya no los tomo para nada. Es como si ya no los tuviera. No los tengo que tomar de que, ay, tengo 200 pesos para que estoy ahorrando para el internet y los voy a agarrar. No. Estos ya se fueron, se perdieron. Si tu pago, en lugar de ser quincenal, como lo era el mío, es semanal, pues nada más divides 400 entre 4 pagos, que es más o menos lo que trae el mes, 4 semanas, y entonces en lugar de pagar 200 pesos, pues ahorrarías 100 pesos cada semana, ¿sí? Ahora, la luz. Yo pago normalmente menos de 400 pesos, pero lo vamos a redondear en 400. El pago de la luz sí es bimestral. Tengo que dividir estos 400 pesos en 8 ahorros. ¿Por qué 8? Porque pues, los 2 meses juntan más o menos 8 semanas, por eso. Entonces, cada semana voy a estar ahorrando 50 pesos. Y se va a ir directamente a la bolsita o al sobre de la luz. Y listo, yo aquí ya tengo ahorrados mis 50 pesos para la luz. Ahora, del agua. El agua también es cada bimestre. El agua aquí o en la casa, en mi casa se pagaba 200 pesos, 210 pesos cada bimestre. Entonces hay que dividir estos 200 pesos en 8 semanas. 210 entre 8 me da 27, me da 26 pesos por semana, pero lo vamos a redondear a 27. Me da 26 y algo. 27 pesos cada semana. Aquí está mi bolsita del agua. No tengo cambio, entonces voy a meter 50 pesos. A lo mejor la próxima semana, pues no pongo y listo, ¿verdad? Y de esta forma, yo ya tengo aquí divididos lo que son mis gastos. Y entonces yo ya no cuento con este dinero, porque una vez que este dinero se embolsa o se pone en sobre
o se divide en donde tú quieras. Puedes encontrar hasta una cartera que tenga varias divisiones y que tú le coloques ahí nada más las divisiones. Con eso tienes, no tienes que hacer una compra de sobres y sobres y sobres, no. Este ahorro que te lo digo, que te va a facilitar muchísimo la vida, porque en el momento que llegue el pago, tú ya no te vas a tener que estar preocupando, ay, es que tengo que pagar, ay, es que no tengo dinero, y ahora ¿cómo le voy a hacer? ¿A quién le pido prestado? No. De esta forma, sabiendo que tú tienes esos gastos y que nadie va a venir a pagarlos por ti, y que si tú los dejas de pagar, eso tiene consecuencias. Yo creo que cada experiencia viene a ti para que tú aprendas de ello. Es algo que sí le tienes que echar mucho coco, mucho pensamiento, mucha organización, de decir, híjole, pues entonces, si recibo 2,000 pesos a la semana y de esto tengo que desprenderme tanto dinero, no sé, 1,000 pesos por semana, y solamente me van a quedar 1,000 pesos para lo que son los alimentos, pues entonces tú te tienes que organizar de una manera que para darle de comer a tu familia te alcance esos 1,000 pesos. Está complicado, la verdad que sí está muy complicado. Pero si no hacemos de esta manera, no podemos organizarnos, no podemos avanzar. Y pues ya dejo de hablar, porque si no yo me la paso hable y no me paran la boca. Pero bueno, nada más quería mostrarles este método que les digo, a mí me funcionó cuando pues me fui a Manzanillo y yo me tenía que organizar para ser una persona responsable y poder cumplir con mis gastos. Y pues para que mis hijas también tuvieran lo más básico. Yo creo que eso es lo principal que tú tienes que hacer. Ese es un tema nuevo de finanzas, pero que creí importante tocar por la situación que está pasando mi familia y porque lo considero importante. Eso es algo básico que tenemos que aprender a hacer todas las personas del mundo. No puedes gastar más de lo que ganas. Eso es una regla de oro. Muchas gracias por estar aquí, ya sabes, suscríbete, comenta, comparte y pues nos vemos en un próximo video. Saludcita. Espero que te haya servido. Bye.